¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Ansu Fati, ya que han salido en las últimas horas pues noticias en torno al jugador, que de momento se reporta lo siguiente: Hansi Flick parece que finalmente pues va a contar con el jugador de cara al próximo partido en contra del Girona. Recordemos de que Ansu Fati, una vez que regresó al Barça de su sesión en el Brighton, pues parecía que iba a ser pieza importante de la pretemporada, ya que Flick había comentado incluso en esos momentos que veía bien al joven jugador español, pero tuvo una lesión en el pie que parecía algo que era sencillo. Se hablaba de tan solo 2-3 semanas, de que incluso Ansu podría ya estar jugando desde el Gamper. Finalmente no fue así. Parece que la lesión incluso fue un poco más grave de lo que nosotros pensamos, y casi que un mes después de su recuperación parece que ya pues Ansu está en la etapa final de lo que es la recuperación de esta última lesión que ha tenido, y todo parece indicar de que el entrenador Hansi Flick está dispuesto a darle una oportunidad más en el Barça y ver si realmente el jugador pues es recuperable a lo que alguna vez vimos de Ansu por los años 2020-2021. Y en cuanto a mi opinión sobre Ansu Fati y sobre su situación actual en el Barça y sobre esta apuesta que parece que Hansi Flick va a hacer por el joven talento español, la verdad es que opinar sobre el tema de Ansu Fati es algo triste y sobre todo muy complicado para mí, sobre todo para los que siguen el contenido que hacemos en este canal de manera habitual. Cuando hemos hablado de este caso en el último mercado de fichajes, yo pensaba que Ansu Fati iba a salir del Barça, porque es a lo que apuntaba eso. Parecía que no lo iban a tener en cuenta. Según lo que reportó, por ejemplo, gente como Mateo Moreto, se hablaba de, por ejemplo, ofertas de clubes de la Premier y sobre todo de la Liga Española. El Sevilla, si no estoy mal, creo que era uno de los clubes más interesados en el jugador. Y yo pensaba de que Ansu iba a ser de esas ventas que se den en el último día del mercado de transferencia, pero bueno, finalmente el jugador se quedó, y ahora por lo menos hasta el próximo mercado, que es el mercado invernal del mes de enero, pues vamos a tener que intentar por lo menos sacarle el rendimiento. Si alguno se pregunta si he cambiado mi opinión con respecto a Ansu Fati y sobre todo con estas últimas noticias esperanzadoras, entre comillas, que hemos visto, sobre todo las declaraciones de Flick, la verdad es que no. La verdad es que si hubiera sido el director deportivo del Barça, en este caso Deco, por un tema de la ficha, y que es elevada la de Ansu actualmente teniendo en cuenta su estatus, a ver, en 2020-2021 normal que el Barça le haya aumentado el contrato de esa manera. O sea, estábamos hablando de que Ansu en aquellos años era una de las grandes promesas que tenía el fútbol mundial. Pero ahora, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el camino y la actualidad del jugador, por el tema de la ficha y por el tema de que no se siga devaluando, yo lo que hubiera hecho es traspasarlo y apostar por Vitor Roque. Ahora, con el jugador quedándose aquí en el Barça por lo menos 6 meses más, o por lo menos hasta que finalice esta actual temporada, esperemos que estas sensaciones de las cuales habla Flick se confirmen dentro del campo una vez el jugador regrese y empiece a tener minutos y lo veamos jugar. Ojalá que Flick sea capaz de sacarle pues el rendimiento deportivo, porque por lo menos si obtenemos un Ansu al 60% o al 70% de sus capacidades, creo que puede ser un jugador bastante útil. Si el jugador es capaz de recuperar pues su pegada obteniendo el gol, y sobre todo si Flick lo logra reacomodar en cuanto a su estilo de juego. Recordemos, antes de la pretemporada se hablaba de que Flick sobre todo lo estaba pues utilizando mucho en las posiciones de delantero centro y jugando detrás del 9. Pues yo creo que Ansu Fati, ya sea como titular o como un jugador que sirva para darle rotación en estos momentos a los titulares de la plantilla, que serían Lamine, Dani Olmo y Rafinha, yo creo que podría ser un jugador que aporte mucho a esta plantilla del Barça, y hasta incluso, ¿por qué no?, revalorizarse un poco ya de cara al futuro, si es que el jugador se termina haciendo un hueco en esta plantilla, o sobre todo si lo queremos vender hacia otro club. Esperemos. La verdad que de momento el trabajo físico que está haciendo Hansi Flick junto al cuerpo médico del Barça, por lo que dicen los jugadores y por las noticias que van saliendo, parece que hemos mejorado un poco en cuanto a ese aspecto. A Flick, digamos que en el pasado, y sobre todo en aquel Bayern del año 2020, pues le tocó un caso similar como el Barça quizás tiene en estos momentos con Ansu Fati, con otro jugador de esa plantilla, que en aquellos momentos pues era el tema de Kingsley Coman. Seguramente para los que sigan la trayectoria de la carrera de Coman era un jugador que antes de Flick iba en una línea bastante similar a la de Ansu Fati, que es un jugador
que tenía problemas físicos de manera recurrente y que tuvo muchísimas lesiones de rodilla, hasta que llegó Hansi Flick, y la verdad que a través del gran trabajo físico que pudo hacerle y sobre todo el trabajo de prevención de lesiones que hizo con el jugador francés, yo creo que logró sacar, si no la mejor versión de la carrera de Kingsley Coman, pues por ahí andará. La esperanza con Ansu Fati un poco está ahí, en la readaptación en su fútbol, que sea capaz de recuperar la confianza y que sobre todo él esté lo más alejado posible del tema de las lesiones. Si Ansu logra esto y Flick sobre todo lo ve con buenos ojos, por mí adelante, porque la oportunidad para este chico está ahí, con toda la broma. A ver, Ansu es un tipo que irrumpió de manera bastante temprana en el fútbol, o sea, lo vemos desde que tiene 16 años, ya lleva más de 5 temporadas en el fútbol de élite y tiene apenas 21 años, es un jugador joven para lo que relativamente pues es la carrera de un futbolista, y la oportunidad de hacerse un hueco en la plantilla del Barça está ahí, porque hoy en día, salvo los 4 titulares que serían del equipo ideal de Flick en este momento, que sería Dani Olmo, Rafinha, Lamine, Lewandowski, mirás el banco de suplente y ves las alternativas que nosotros tenemos en ataque, teniendo en cuenta la reciente lesión de Fermín, y las opciones la verdad que son bastante escasas o bastante limitadas, porque la plantilla del Barça, tras lo que fue el cierre de este mercado de fichajes y al no podernos reforzarnos con más fondo de armario, por así decirlo, pues tenemos una plantilla bastante corta bajo mi punto de vista, tanto en la línea de mediocampistas como sobre todo en la línea de ataque, porque si por ejemplo, ojalá que no, se produjera algún problema con alguno de los 4 jugadores titulares, o por ejemplo el Barça tenga que rotar por la cantidad de partidos acumulados que vamos a tener una vez termine este parón de selecciones, en el banco de suplentes hoy en día tenés a un Ferran Torres, que ya hablamos de la situación actual de él en el video pasado, donde Ferran Torres de momento la sensación es de estar mentalmente ido, de no ser consciente de que todavía está vistiendo la camiseta del Barça, y un jugador que no ha arrancado para nada bien la temporada. Después la otra opción que tiene el Barça, por ejemplo, es el tema de Pablo Torre, un Pablo Torre que de momento pues en la pretemporada ha transmitido buenas sensaciones, pero era otro jugador de lo que parecía que iba a salir y se terminaron quedando. Veremos si finalmente va a tener minutos en la rotación. Y después la otra opción es el tema de Pau Víctor, esta apuesta que el Barça hizo, el jugador que vino del Girona por 2,5 millones de euros, que en la pretemporada lo hizo de manera espectacular, pero veremos dónde finalmente lo termina utilizando Hansi Flick, si como delantero centro o como un jugador que le pueda dar descanso a Lamine Yamal jugando por banda derecha. Es una apuesta que ha comenzado de manera interesante, pero hay que verlo ahora a lo largo de la temporada si es capaz de responder o no al nivel del Barça, y luego ahí en todo ese espacio está el tema de Ansu Fati. Por eso digo que la oportunidad para Ansu está ahí. Habría que verlo cómo encaja en el sistema de Hansi Flick, repito, a priori y sobre el papel, este 4-2-3-1 que estamos viendo con Hansi Flick, para mí Ansu debería ser un jugador capaz de por lo menos dar una versión decente, ya sea jugando como media punta, como delantero centro, que es como lo ha probado Flick en los entrenamientos, o ya sea jugando como extremo izquierdo, porque ya vemos que, por ejemplo, a diferencia de lo que hacía Xavi en su momento, que por ejemplo con Dembélé lo utilizaba por muchos momentos bien pegado a la línea y sobre todo el fútbol era mucho más de posición, mucho más elaborado, el tema con Hansi Flick estamos viendo cierto cambio radical en ese aspecto. Con Flick estamos viendo pues un fútbol del Barça que es mucho más directo, que no es de tanta transición, y que sobre todo eso para un fútbol como el de Ansu Fati, que en teoría el buen Ansu Fati, es decir, la mejor versión de su carrera, es un estilo de jugador que va mucho en esa línea, es decir, un extremo que no es de las características que por ejemplo puede tener un Lamine Yamal, un Vinicius Junior, un Rafa Leao de mucho 1 contra 1 y velocidad, sino es un estilo más que se asemejaba a lo que era Mbappé, de velocidad, pegada y sobre todo de muchísimo ataque en el espacio. Más bien, más parecido a lo que era Mbappé, yo diría mucho más parecido a lo que era Samuel Eto'o. Yo creo que eso era el prototipo de jugador que era Ansu Fati hasta antes de esa lesión en contra del Athletic Club de Bilbao, donde tuvo esa rotura muscular, que a partir de ahí pues nunca más volvimos a ver pues al Ansu Fati con esa chispa y electricidad que lo hacía diferencial. ¿Podrá Flick recuperarlo? Veremos, pero en teoría el contexto está ahí para él y la oportunidad también está. Veremos si el jugador pues con paciencia, trabajo y esfuerzo es capaz de hacerse un hueco y con el paso de los minutos ir recuperando sensaciones, porque también, a ver, yo no soy muy creyente en esta idea, la verdad que vuelvo a repetir, para mí el tema de Ansu Fati después de esa lesión en el partido de Copa del Rey ante el Athletic Club,
Yo creo que ya más una cuestión biológica de que el jugador intenta apretar a como era antes y se lesiona. Yo creo que es una cuestión que lamentablemente el jugador quedó así, pero confío en Flick, porque si en algo hace muchas veces hincapié Flick es en el estado físico de los jugadores, y si no hubiese Ansu Fati listo, pues yo estoy seguro de que o lo hubiera sacado del Barça o directamente no lo tendría en cuenta. Si también habla de Ansu Fati, estoy seguro de que alguna oportunidad pues está dispuesto a darle. Ya digo, son muchos partidos, la plantilla del Barça está limitada y seguramente vamos a ver mucha rotación a lo largo de estos próximos encuentros. Entonces hay que verlo, Ansu, hay que verlo, esa es mi opinión, sinceramente, hay que verlo e ir sacando conclusiones a medida que él vaya entrando en el equipo de manera gradual, mientras esperamos la recuperación de Fermín, mientras esperamos también la recuperación de otros jugadores como Gavi, De Jong, que nos podrían dar más alternativas dentro del equipo. Pues a Ansu Fati esperemos que las cosas pues le salgan lo mejor posible. Vuelvo a repetir para que no quede como que si estuviese vendiendo falsas expectativas. Yo sinceramente creo que no. Ya por los argumentos anteriormente dichos, yo no creo mucho en la posibilidad de Ansu Fati pues regresando a su prime, pero si por ejemplo Hansi Flick es capaz de reconvertir al jugador y por lo menos sacarle un 60 o un 70% de lo que era él como jugador, pues puede ser un jugador que puede significar un fichaje muy importante en la delantera del Barça, y sobre todo esperemos que pueda convertirlo en una opción confiable, porque ya digo, ves el nivel actual de Ferran y te querés tirar de los pelos, y después tenés dos incógnitas como es el caso de Pablo Torre o el caso de Pau Víctor, que en la pretemporada tuvo buenas sensaciones, pero no es lo mismo la pretemporada que partidos oficiales, y todavía es un joven que está en su primera temporada en el fútbol de élite, que hay que verlo, y si no tiramos de esas opciones y ni de Ansu Fati, ya tendremos que escarbar mucho más en el Barça Athletic y en el tema del filial. Pero bueno, veremos con este tema de Ansu, con mucha precaución, pero ya digo, ojalá Flick haga pues el milagro y seamos capaces de, por ejemplo, aprovechar por lo menos deportivamente a Ansu Fati y quizás en el futuro ver si tiene un espacio en la plantilla del Barça o directamente buscar un traspaso directo. Pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.